Universidad Arturo Prat, la universidad que quiero, acreditada. Muy buenos días a todas las autoridades de la región de la Universidad Arturo Prat, a los ejecutivos y profesionales de las organizaciones colaboradoras y a toda la comunidad regional, nacional e internacional que nos sigue hoy por las redes sociales y la radio de la Universidad Arturo Prat. Bienvenidas y bienvenidos a la primera de una serie de conferencias que hemos titulado El agua como aspecto relevante para el desarrollo de territorios inteligentes en el desierto de la región de Tarapacá, organizada por la Universidad Arturo Prat, en colaboración con el Gobierno Regional de Tarapacá, el Consejo Regional de Tarapacá, la Corporación de Desarrollo Productivo de Tarapacá y la empresa sanitaria Aguas del Altiplano S.A. En esta ocasión, dialogaremos sobre el contexto socioambiental en el que se desenvuelve la temática, la cual será nutrida por las exposiciones de la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, doctora Nancy Yáñez Fuenzalida, la académica de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, doctora Alejandra Esther Gueche, el director del Centro de Investigación del Medio Ambiente, CENIMA, de la Universidad Arturo Prat, don Cristian Carrasco Farías, el decano de la Facultad de Recursos Naturales Renovables, don Álvaro Cárdenas Rivera, y el director del Instituto de Estudios Andinos ISLUGA de la Universidad Arturo Prat, doctor Bernardo Guerrero Jiménez. Para comenzar la jornada, recibamos la bienvenida del gerente regional de Aguas del Altiplano, señor Cristian Barahona Rubio. Adelante, señor Barahona. Muy buenos días. Este seminario es fruto de una alianza público-privada que nos permite visibilizar los efectos del cambio climático, que muchas veces no los percibimos por estar insertos en el desierto más árido del mundo. La sequía y la escasez hídrica son una realidad hoy. Y aquí tenemos la oportunidad de poder realizar una discusión amplia para buscar las formas de poder enfrentarla. Muchas gracias y que tengamos una jornada provechosa. Agradecemos las palabras del señor Barahona y ahora, en representación del Consejo Regional de Tarapacá, también colaboradores en esta iniciativa, se dirigirá a nosotros el presidente del Consejo, señor Rubén Berríos Camilo. Gracias, Rocío. Muchas gracias, saludarlas a todas y todos. No voy a repetir la amplia lista que usted acaba de mencionar de autoridades presentes, empresas privadas y catedráticos académicos que van a poner justamente este tema tan relevante que es para nosotros como región. Nuestra característica geográfica, ¿verdad? Nos dice que el recurso hídrico obviamente es una prioridad, un elemento vital. Por lo tanto, agradecer esta iniciativa, la invitación de la Universidad Arturo Prat, mi alma mater a todo esto, así que éxito nomás en la jornada. Gracias, rector, gracias, Cristian, por la invitación. Así que éxito, Rocío, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, presidente. Finalmente, y en su calidad de anfitrión de esta jornada, entregará sus palabras de bienvenida el rector de la Universidad Arturo Prat, señor Alberto Martínez Quesada. Bien, buenos días a todas y todos. Un placer estar aquí con ustedes, agradecerles su asistencia. Para nosotros como Universidad Arturo Prat es sumamente relevante poder propiciar estos espacios de conversación y diálogo en un tema tan relevante como lo es el agua. Creo que esta es una muestra muy, muy potente de cómo cuando la academia, el Estado y los privados nos ponemos de acuerdo podemos hacer cosas importantes, como por ejemplo poner sobre la mesa de discusión un tema tan relevante para nosotros como región de Tarapacá, como lo es el tema del agua. Quiero saludar a todas las autoridades, ¿cierto? Al presidente del Consejo Regional, don Rubén Berríos, a Cristian Barahona, de Aguas del Altiplano. Tenemos un decano, don Álvaro Cárdenas, y una decana, Venecia Herrera, los veo por ahí que están también con nosotros, a todas las autoridades, muy en especial a Nancy y Alejandra, colegas que están, ¿sí? Colegas de la Universidad de Chile, de la Universidad de Concepción, que también se han sumado a este esfuerzo. Quiero agradecer y desear el mejor de los éxitos de esta primera jornada, de varias que tenemos programadas, así que creo que como región tenemos que aprovechar este espacio donde podamos conversar de una manera transparente y libre sobre instalando nuestras miradas sobre este tema tan relevante para nosotros. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, señor rector.
Iniciamos entonces la primera charla de este ciclo que se denomina Contexto Socioambiental. Los expositores contarán con 15 minutos de presentación. Cuando cumplan los primeros 12 minutos se les informará a viva voz y a los 15 minutos otorgados se procederá a silenciar sus micrófonos para dar cumplimiento al programa en los horarios preestablecidos. Asimismo, invitamos a quienes nos acompañan a través de la transmisión por Facebook Live de la Universidad Arturo Prat, de Aguas del Altiplano y de la Corporación de Desarrollo Productivo de Tarapacá a participar del diálogo por medio de sus preguntas en los comentarios, las que se realizarán al final de las exposiciones. Inicia este encuentro el director del Centro de Investigación en Medio Ambiente, CENIMA, de la Universidad Arturo Prat, señor Cristian Carrasco Farías, quien nos ofrece la ponencia Fuentes de Aguas Naturales en Tarapacá y el efecto del cambio climático. Don Cristian Carrasco es profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Arturo Prat y director e investigador del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente CENIMA. Es licenciado en Biología de la Universidad de Chile, con posgrado en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha participado durante 30 años en proyectos de caracterización de ecosistemas, estudios de impacto ambiental y seguimientos ambientales para empresas mineras, portuarias, pesqueras y de agua potable, y en diversas comisiones y mesas sectoriales de la región, asesorando en temas de medio ambiente. Adelante, profesor. Buenos días a todos y a todas. Bien, voy a exponer entonces sobre este tema que corresponde a las fuentes de agua naturales en Tarapacá y cómo ha sido el efecto de cambio climático. El efecto de cambio climático no es solamente de ahora, sino que es histórico, y eso es también un poco lo que les voy a mostrar en esta ocasión. Esto es para poner un contexto de lo que tenemos. Ok. En un contexto regional tenemos entonces aquí Sudamérica. Sudamérica se ve casi toda verde, pero en esta zona en donde nosotros estamos se ve café, y eso es porque estamos en pleno desierto. Tenemos agua en el resto de Sudamérica, aquí solamente a nuestro lado tenemos agua en el mar. Para poner en contextualización de cómo estamos, aquí está, ¿no es cierto?, delimitado en amarillo lo que es la frontera con Bolivia y Perú, y tenemos que existen cuencas exorraicas. Eso significa que el agua escurre hacia el mar, y las presentamos aquí en nuestro país en la región de Arica, Parinacota, y también en la zona de la región de Antofagasta con el río Loa. Mientras que en nuestra región, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, no tenemos procesos exorraicos propiamente tal, salvo los límites que son el caso del río Loa y el caso de Tiliviche. Tenemos entonces cuencas del altiplano que están en esta zona, y también lo que es la Pampa Tamarugal son cuencas endorreicas. ¿Qué significa eso? Que el agua llega y luego se va no hacia el mar, sino que se evapora desde esas cuencas. Las precipitaciones en esta zona que se dan principalmente son en verano, entre diciembre y marzo, por procesos convectivos provenientes desde el Amazonas. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos la llegada del agua proveniente en los meses de verano. Secundariamente, pueden llegar durante el invierno lluvias provenientes de estas nubes que son del proceso frontal del Océano Pacífico, y que normalmente no alcanzan porque hay una alta presión permanente en el Pacífico que llegue estos frentes hacia acá. Cuando se debilita por cambios globales, entonces puede entrar agua también durante el invierno. También estas lluvias se pueden afectar por el evento El Niño. Las corrientes marinas principales que están acá en nuestra costa provienen desde la zona austral y normalmente fría, pero también se introduce en la zona costera una contracorriente ecuatorial que es cálida, y cuando esa tiene mayor energía, entonces se introduce mucho más, afectando la temperatura del aire y produciendo cambios también en la zona, que va a significar que este proceso proveniente desde el Amazonas cambie, ya sea que llegue más cerca de Chile o se aleje de Chile. Por lo tanto, las lluvias en general son bastante variables de un año para otro.
y como la mayoría de las cuencas que nosotros tenemos son endorreicas, entonces la principal salida o pérdida que tenemos tiene que ver con la evaporación. Evaporación que es la zona del altiplano alrededor de 5% de humedad relativa, lo cual es bastante baja. También hay baja presión y fuertes vientos que son los que terminan por... Ok, les decía entonces que aquí tenemos los principales componentes de cuencas en el altiplano: Lago Chungará, Salar de Surire, Lagunillas, Huasco, Salar de Coposa y Salar de Ascotán. Las lluvias provenientes de este proceso amazónico hacen que el agua llegue hasta esta zona, pero se limita porque aquí tenemos una barrera natural que son estas montañas. De tal manera que en la zona del lago Chungará puede llegar una pluviosidad media de 350 milímetros y luego va bajando hacia el sur. Salar de Surire 300 milímetros, Salar de Huasco 140 milímetros y Salar de Ascotán ya en la región de Antofagasta de 90 milímetros. Todo esto ha significado, ¿no es cierto?, que esta zona es la que en definitiva reciba la lluvia en nuestro país, mucho más, ¿no es cierto?, la zona del altiplano de Bolivia. Lo otro también, que los asentamientos humanos entonces van a estar relacionados con las aguas provenientes de este proceso. Luego tenemos, para ver un pasado de lo que ha sido esta historia hídrica, he hecho una recopilación bibliográfica en donde podemos mostrar a partir de hace 20.000 años atrás que hubo una época glacial que termina hace 18.000 años atrás y viene todo un ambiente de clima seco y frío donde hay derretimiento de los glaciares. Posteriormente hay todo un clima más lluvioso y caluroso en donde aumentan los niveles de lagos y la precipitación es sobre 500 milímetros en esta zona. Luego proviene un clima bastante seco y frío, donde viene el secamiento de los lagos y retroceso de los glaciares entre los 10.000 y 8.000 años, y entre los 3.000 al 8.000 años atrás tenemos una extrema aridez con importante descenso de lagos y glaciares en la zona, para llegar a los últimos 3.000 años, en donde tenemos algo de un clima similar al actual, donde las precipitaciones son menores a 200 milímetros. Luego, si tenemos un tiempo más cercano, tenemos hace 2.000 años atrás la generación de un clima bastante húmedo, donde se producen, por ejemplo, el desarrollo de las culturas de quebradas. Todo esto, las migraciones en general, ha estado estudiado justamente por estos cambios climáticos que se han sucedido. Luego viene un clima seco, hace 1.600, 1.400 años atrás. Luego un clima húmedo, donde viene el desarrollo, por ejemplo, de la cultura de Tiahuanaco en el altiplano. Luego aparece un clima seco, hay todo un movimiento de inmigración de las personas de las zonas altas a las zonas más bajas. Por ejemplo, se produce el desarrollo de las culturas costeras en Perú. Y luego viene todo un clima húmedo, hace unos 500 años atrás, en donde tenemos una analogía con lo que ocurre en Europa, que es la denominada edad de hielo pequeña. Luego, hace más o menos 1750, 1760, se comienza a notar un término de este clima húmedo, con el cual, ¿no es cierto?, estuvo gran parte de la colonia, y llegamos a un clima semiseco parecido al actual. Ya hay antecedentes de que se empezaba a secar la quebrada de Tarapacá en el año 1756, y luego hay un despoblamiento a partir del año 1800 hasta el año 1900, lo que estaría dando cuenta de este secamiento que ha ocurrido. Parte de los elementos gráficos, aquí tenemos el Salar del Huasco, en donde tenemos aquí una altura de 48 metros, donde se observa un cambio importante que fue generado por los glaciares y el agua que hubo en el Salar del Huasco. Luego tenemos una de 32 metros de altitud acá. Eso sí lo llevamos a una hipótesis de cómo fue el agua en ese entonces, hace unos 10.000 a 8.000 años atrás.
el agua generaba una laguna bastante grande en la zona del Salar del Huasco, en el altiplano, y luego viene un desecamiento para llegar a lo que actualmente tenemos, que es estas lagunas que son las que prevalecen, crecen y crecen levemente. Luego, en el presente, si nosotros analizamos lo que ocurre en el Salar del Huasco, aquí tenemos una zona que estuvimos midiendo, al igual que esta laguna del Salar del Huasco, y tenemos la pluviosidad durante varias décadas, donde vemos fluctuaciones de subidas y bajadas en estos procesos, en donde vemos que todos los años llueve muchísimo o poco, no hay una tendencia, sino que en general llueve en forma variada, pero hay cambios importantes, por ejemplo, grandes lluvias que fue en el año 2001, y otras, acá, y antes habían sido en el año 1967. Luego tenemos, si nosotros aplicamos una estadística en base a los promedios móviles, vemos que hay momentos de momentos húmedos, años húmedos. Luego, aquí tenemos un proceso en donde en la década de los 90 fue bastante seco, la pluviosidad estaba menor que el promedio, y eso nos lleva a un análisis que nosotros hicimos en el Salar del Huasco, que es una cuenca que no ha sido intervenida, no se le está extrayendo agua. Y ahí entonces tenemos que esta misma disminución de la pluviosidad nos muestra acá los cuadrados en celeste, lo que es el tamaño de la laguna del Huasco durante meses de verano. Esto hecho a través de imágenes satelitales, el análisis. Tenemos del año 1985 hasta el año 2005, hicimos un seguimiento. Luego los puntos azules nos están mostrando en invierno el tamaño de la laguna. Pero aquí se produce un cambio, hay una gran lluvia después de un periodo bastante seco, en donde tenemos que el tamaño de la laguna fue extraordinaria, creció casi todo su tamaño, pero luego, a pesar de todo esto, mayor cantidad de agua que llega, tenemos acá un momento de un verano bastante seco. Por lo tanto, hay otros elementos que están generando, ¿no es cierto?, esta condición de humedad del ambiente, más allá de lo que sean las lluvias y evaporación en ese contexto. Si lo vemos en términos de un índice vegetacional en la misma zona del Salar del Huasco, vemos cómo la vegetación en verano ha ido disminuyendo, en invierno se permanece similar en casi todos estos años, pero en verano, que es justamente cuando están las mayores lluvias y viene todo el proceso de desarrollo de la vegetación, vemos cómo ha ido disminuyendo, y en este periodo bastante más seco que tenemos allí. Y hasta que de nuevo vuelve una mayor cantidad de agua, de pluviosidad, y vemos cómo comienza a aumentar de nuevo el índice vegetacional. Entonces tenemos cambios que se están produciendo en forma importante, producto de una serie de suma de condiciones que se dan en este territorio, en esta región. Aquí tenemos el Salar del Huasco en la zona del altiplano, pero luego tenemos, ¿no es cierto?, la Pampa Alta Marugal. Las lluvias entonces están en esta zona principalmente, con un promedio en el Salar del Huasco de 140 milímetros. Luego hay lluvias en las zonas de las quebradas, escurren las aguas hacia la Pampa Alta Marugal, y aquí tenemos una barrera, ¿no es cierto?, con roca basáltica que está haciendo barrera a esta gran zona de sedimentos donde está la Pampa Alta Marugal. Aquí es donde se acumula el agua en forma subterránea. Profesor, quedan 2 minutos. Ok. Y tenemos entonces el agua llegando a la Pampa Alta Marugal, la tenemos en esta zona, aquí tenemos Pica y Iquique, escurren las aguas entonces, y aquí prevalece entonces una importante cantidad en forma subterránea, y los escurrimientos superficiales cuando de repente llueve un poco más durante ciertos momentos en que es la suma de condiciones del fenómeno El Niño con otra condición en la cual están estos ciclos que han sido descritos entre 10 a 11 años de mayor lluvia o menores lluvias en la zona del altiplano. En el futuro, ¿qué es lo que tenemos? Aquí mostramos un modelo, Precis TGF, producido por el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Lo presenta Garraud, que ha estudiado bastante todos estos procesos, y se muestra la predicción para este siglo,
en donde vemos que justamente en nuestra zona, o en esta zona donde está el asterisco, como hay cero casi precipitación, no es posible, ¿no es cierto?, de predecir, pero en la zona en altiplano vemos que en términos porcentuales aumentarían las lluvias para, digamos, un poco ayudar a los procesos que nosotros estamos viendo, a pesar de que el resto de Chile, ¿no es cierto?, está un poco más seco. Luego tenemos lo mismo, mostrándose entonces que en nuestra zona habría un aumento de la pluviosidad producto de estos cambios climáticos globales, en términos de una predicción para lo que ocurre durante nuestro, lo que es nuestra zona, nuestra región. Conclusiones. La variabilidad de los cambios naturales todavía no son completamente entendidos, lo que dificulta la predicción. Además de la necesidad de agua potable, de agua para la minería, industria, agricultura, también debemos pensar en la conservación, la sustentabilidad, la calidad de vida y la identidad. Por lo tanto, la protección de los humedales debe considerar, además de, ¿no es cierto?, las necesidades humanas, regionales de desarrollo, la diversidad biológica, los servicios ambientales, la belleza escénica, variabilidad natural, cosmovisiones y expresión cultural y los valores intangibles. De tal manera que esto es lo que existe en nuestra región en términos de las fuentes naturales y las necesidades que se requieren para también mantener en términos de conservación la biodiversidad y nuestros humedales que son escasos. Gracias. Agradecemos al director del Centro de Investigación en Medio Ambiente, CENIMA, de la Universidad Arturo Prat y académico de la Facultad de Ciencias por su intervención. Continuando con esta primera conferencia del ciclo El agua como aspecto relevante para el desarrollo de territorios inteligentes en el desierto de la región de Tarapacá, organizada por la Universidad Arturo Prat en colaboración con el Gobierno Regional de Tarapacá, el Consejo Regional de Tarapacá, la Corporación de Desarrollo Productivo de Tarapacá y la empresa sanitaria Aguas del Altiplano, nos acompaña el doctor Bernardo Guerrero Jiménez. Él es sociólogo con estudios de maestría y doctorado en el área por la Universidad Libre de Ámsterdam. Es profesor titular de la Universidad Arturo Prat, director del Instituto de Estudios Andinos ISLUGA. Ha trabajado por mucho tiempo en temas relacionados con el patrimonio, la identidad cultural, la religiosidad popular y los deportes. Además, es director del proyecto Tarapacá en el Mundo de esta casa de estudios. Dejamos al doctor Guerrero con la ponencia La historia social del agua en Tarapacá. Muy buenos días. ¿Se escucha bien, no? Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, le agradezco mucho la invitación a este seminario y voy a establecer alguna idea respecto al tema del agua. Yo quiero plantear alguna idea con la historia social del agua en Tarapacá. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver un sociólogo hablando del agua, ¿no? Bueno, aparte del nivel de usuarios que usamos agua todos los días, me interesa mucho el agua en términos de patrimonio vital de la humanidad, y en este caso de Tarapacá, que es la región más árida del mundo, ¿no? Emma Schumpower, hay una fotografía que quiero agradecerle, la fotografía a Rodrigo Orcha, muy buen fotógrafo, que me ha convidado a esta fotografía un poco para ambientar de alguna manera lo que ya ha dicho también mi colega Cristian con respecto al agua. Un primer elemento que hay que dejar en claro es que la historia de Iquique, que somos los grandes consumidores del agua a nivel cotidiano, hay una tensión histórica entre los habitantes y la oferta hídrica. Uno podría pensar a fines del 1800 había menos habitantes, pero también había menos posibilidad de agua. Hoy día hay muchos más habitantes, pero sigue habiendo también poca oferta hídrica, a pesar de un montón de innovaciones tecnológicas, a pesar de un montón de estrategias que se han destinado para hacer que este sea un equilibrio. Y uno de los primeros datos que uno encuentra en Iquique, que es la zona de Bajo Molle, hace 4.000 años de antigüedad, acá me puede corregir más adelante Álvaro Karevich, se encuentran los primeros, el primer residuo de agua relativamente dulce, que fue un lugar de asentamiento de los cazadores recolectores, los chinchorros, que ya sabemos ya son los que convierten a sus muertos en momias, que son las más antiguas del mundo, ¿no? En la colonia,
el agua se traía desde la Tirana. La Tirana fue una fuente dadora de agua, no solamente para Iquique, sino también para Huantajaya, para explotación de plata que había en ese entonces. Y habían bolsones de agua, y todavía siguen habiendo bolsones de agua en la Tirana, que en ese tiempo se acarreaban en mulares, para abastecer de agua tanto a la zona del mineral de Huantajaya, antes y después, en sus dos periodos, como también en el Iquique, que a partir del 1820 ya empieza con la cosa salitrera, que es muy importante hacer la relación entre ciclos económicos y ofertas de aguas, porque eso va a tensar ese tipo de relación. Fíjense que en el 1828 se producen los primeros embarques de salitre aquí en el puerto de Iquique bajo la soberanía peruana, y ya el dato es que el agua es muy escasa. Los historiadores, geógrafos de Iquique de fin del siglo XIX, todos coinciden en que el agua es el gran problema que tiene esta zona de Iquique. Hay que ir a buscarla a Pisagua, también en mulares y después en barco, y es un agua de no mucha calidad, ¿ya? Y acá viene un elemento importante de la innovación tecnológica. Entre el 1840 y el 1955 en Iquique habían 4 condensadores de agua. Es decir, ya había una innovación, ya que están mis colegas acá y amigos del CORE y toda la universidad. La innovación tiene un proceso muy largo, de una larga data, y acá en Iquique se instalan 4 condensadores de agua para transformar el agua salada en agua potable, que es una historia muy rica y muy poco estudiada, y queda muy poco rastro de esos condensadores. Pero es un intento ya que tiene la sociedad local iquiqueña, en virtud de la gran demanda que va a provocar el salitre, de tener agua en esta zona, porque no se olviden ustedes que se puebla no solamente La Pampa, sino que también Iquique empieza ya a nacer como una ciudad. Y acá hay un dato interesante, anecdótico y un poco triste. El año 1879, cuando la Armada chilena bloquea a Iquique, los peruanos que vivían en Iquique tenían necesidad de agua y trataron de echar a andar esta planta desalinizadora y prenden con fuego, y el almirante William Rebolledo bombardea la ciudad de Iquique, y esta es una fecha para mí que no es curiosa, la bombardea el 16 de julio de 1879, o sea, en plena fiesta de la Tirana. Imaginemos que la fiesta de la Tirana en esa época del año 1879 era una fiesta muy pequeña, ¿no? Pero atacar los depósitos de agua era una manera que tuvo el ejército chileno también de hacer que los peruanos huyeran de Iquique. Los peruanos huyeron de Iquique porque no tenían agua, no contaban con agua, ¿no? Surge a nivel de la vida cotidiana un personaje que es el aguatero, el que vende agua, y que pasa por todas las calles vendiendo el agua. O sea, hoy día sería imposible imaginarnos una figura de ese tipo, ¿no? Claro, muchas veces tendemos a pensar, y esta es la gracia de la historia, que la historia nos enseña que nuestros antepasados ante similares problemas tuvieron respuestas distintas, y esas respuestas distintas tenían que ver con la tecnología de la cual disponían para la época, ¿no? Por lo tanto, era un dato muy curioso y además muy dramático, digamos, no contar con agua de buena calidad. No tenemos la relación, la desconozco, entre el tipo de consumo de agua y el tipo de enfermedad que se producía. A propósito ahora del COVID-19 y todas las pandemias, aquí también las tasas, me imagino, de muertos por contaminación, por la mala calidad del agua, de haber sido un poco bastante grande, ¿no? Y acá aparece un personaje, John Thomas North, que se hace millonario porque invierte en el salitre, compra certificados mineros antes de la guerra. Ustedes saben que para la Guerra del Pacífico, lo que se encadenó la Guerra del Pacífico es que el gobierno peruano
quería estatizar la oficina salitrera, así como lo tenía estatizado el guano, pero como el guano venía en decadencia, estatiza. Se produce la guerra, los certificados bajan de valor, John Thomas North compra todos esos certificados y después que se termina la guerra, el gobierno chileno le reconoce el valor de esos certificados. Pero también se da cuenta John Thomas North que el gran problema que tiene Iquique es el problema del agua. Y arma toda una empresa sobre el agua, Iquique Water no sé cuantito, y en 1880 él ofrece a Iquique agua natural y saludable. O sea, el marketing ya estaba instalado. No se olviden que Iquique, fin del siglo XIX, es una ciudad moderna, es una ciudad industrial, es una ciudad capitalista en una región capitalista que vende salitre. Y el agua es el elemento importante. Y cuando uno lee la biografía de John Thomas North, es re interesante este inglés, digamos, que empieza a trabajar en la oficina salitrera como maquinista en el sentido de calderero, en el sentido que manejaba las calderas donde se procesaba con la tecnología de ese tiempo el salitre. Por lo tanto, es un sujeto que, como él mismo lo dice, está siempre en el lugar y en el tiempo adecuado. Entonces él compra barcos, renueva barcos, hace traslado de agua y trata de ofrecer este producto a la población. Pero fíjese, las desigualdades ya estaban instaladas, no es un fenómeno de ahora, las desigualdades. En 1900, según estadística de Carlos Donoso, un gran historiador, el rico consumía 20 litros de agua, mientras que el pobre 2 litros de agua. O sea, cuando decimos que el agua es un patrimonio vital, lo estamos firmando de esa manera. Y la historia permanentemente nos enseña, como dije anteriormente, de que a similares problemas hay diferentes respuestas según las tecnologías con las cuales se cuentan. Estas plantas desalinizadoras, por ejemplo, tenían que ver con la intención de ir innovando para, en base al negocio del salitre, sacarle más provecho a esta situación. Fin del siglo XIX, principio del siglo XX y gran parte del siglo XX, Iquique es una ciudad donde los incendios son prácticamente pan de cada día. Y por dos problemas, falta de agua y falta de presión de agua. Las compañías de bomberos tenían que ir al mar, tirar las mangueras y aspirar el agua salada, ¿no? Por lo tanto, esa relación que hay también es muy potente y lo que habla, insistimos una vez más, y por eso que estamos en este seminario, la importancia capital que tiene el agua en términos de la vida, cotidiana, ¿no? Pero hay un problema también que tiene que ver con el consumo cultural, las prácticas culturales. La historia del Norte Grande es una historia de extractivismo, guano, plata, salitre, pesca, minería. Y afectan y fragilizan los recursos hídricos. Pero también nosotros consumimos el agua de una manera que, acá me agarro de una frase de Cristian, que trasladamos prácticas culturales desde Santiago o del sur al norte, y el ideal de tener un jardín como lo teníamos en Santiago, aquí en Iquique, es una cosa que no tiene ninguna relación. O sea, falta una campaña educativa que debemos asumir, que acá debemos tener jardines de desierto y no jardines del centro-sur, porque la cantidad de agua que se consume en tener césped versus la cantidad de agua que se consume al tener un cactus, por ejemplo, o 3 cactus que prácticamente no necesitan agua, hacen que también tengamos nosotros que asumir que en nuestra ciudad debemos tener un comportamiento cultural con el consumo de agua de acuerdo al hecho que estamos viviendo en el desierto más árido del mundo, y que no es una exageración, es así. Y los pasos, las transiciones que se han dado en ese proceso, como también lo mostró Cristian, digamos, a través de la historia, dan muestra de eso. El cambio climático, la sequía,
y todo ese tipo de cosas, ¿no? Profesor, también hablaba de la quedan cosmovisión. 2 minutos, por favor. También hablaba de la cosmovisión, Cristian. Los indígenas dicen el agua da la vida. Y el agua, obviamente, es un patrimonio vital. Hoy día que todo el mundo habla de patrimonio, tenemos que hablar de que el agua es patrimonio vital. No es ni intangible ni tangible, es patrimonio vital. Sin agua, digamos, nosotros no podemos subsistir. Me dejo un minuto, profesora, dejo hasta acá. Muchas gracias. Perdón, gracias. Muchas gracias, doctor Guerrero, por su intervención. Y damos entonces recordando a la gente que nos está oyendo y viendo por las redes sociales que las preguntas se realizarán al final de todas las exposiciones y a continuación intervendrá la académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, doctora Alejandra Esther Gueche, con la ponencia Crisis hídrica en Chile, una realidad presente. Doña Alejandra Esther Gueche es ingeniera civil y doctora en ciencias ambientales, experta en modelación hidrológica y su uso para la evaluación de disponibilidad de recursos hídricos. Es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Ambientales en el Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Concepción, donde imparte los cursos de modelación ambiental, hidrología e hidrología distribuida para la carrera de Ingeniería Ambiental. Cuenta con más de 30 publicaciones en distintas revistas y medios especializados, participando en diversos proyectos de investigación y asistencia técnica, tanto en Chile como en el extranjero. Adelante, doctor Esther. Hola, muchas gracias, Rocío. Primero, agradecer por la invitación. Voy a empezar a compartir mi pantalla para poder compartir la presentación. Vamos a... bueno, yo me voy a ir ahora, la presentación anterior era más hacia lo local, yo me voy a ir un poco más a lo general que está pasando en Chile y cómo la parte norte se compara con el resto de Chile. Esto es muy importante cuando hablamos de agua porque las realidades son totalmente distintas si comparamos las distintas zonas del país. En ese sentido, voy a tratar de hablar lo más sencillo posible de 4 temas. Un poco hacer un contexto de la disponibilidad de agua en Chile, el cambio climático en general, qué es el cambio climático y qué estamos viendo acá en Chile respecto a este tema. Y por último, quiero resaltar un poco y conversar un poco de los resultados que obtuvimos en la mesa agua del comité científico que se formó para la COP25, y ahí les voy a contar en qué sigue el trabajo de esta mesa, para los que quieran participar en él. Entonces, partiendo con la disponibilidad de agua en Chile, si nos vamos y vemos esta tabla, esta tabla es del Atlas del Agua que generó la Dirección General de Agua con fecha del año 2016, así que son datos aproximados hasta el 2015. ¿Y qué vemos acá? Tenemos en la última columna la cantidad de metros cúbicos de cantidad de agua que tenemos por habitante. Hay que destacar que 1 metro cúbico es 1 metro de ancho por otro metro de ancho y por 1 metro de alto, para que la gente entienda más o menos a qué se refiere 1 metro cúbico de agua. Y podemos ver las grandes diferencias que tenemos obviamente entre la zona norte y la zona austral del país. ¿Y qué nos dice los datos? Que el promedio mundial por habitante es de 6.600 metros cúbicos por año, y podemos ver que eso se cumple solo estamos sobre el promedio mundial en algunas de las regiones, desde la región de O'Higgins hacia el sur, y sobre las regiones que están más hacia el norte estamos bajo el promedio mundial, y también en muchas regiones estamos bajo lo que se considera mínimo para el desarrollo sostenible. Y si comparamos esto con lo que había el año 2009, podemos ver que esto también ha ido disminuyendo, la cantidad de agua disponible, ¿cierto?, por habitante. Y si ahora esto lo vemos en un gráfico, donde ya también le ponemos otra variable que es la demanda, porque lo anterior era la oferta, o sea, cuánta agua tenemos disponible, podemos ver que hay varias regiones del país, donde tenemos las regiones del norte, donde la oferta es mucho menor a la demanda. Y acá surge el concepto de escasez hídrica. Estamos hablando desde el año pasado, desde hace varios años atrás, de la mega sequía, ¿cierto? Y por otro lado se ocupa el término escasez hídrica.
no son lo mismo. La sequía se refiere a un tema meteorológico, está precipitando menos o tenemos menos caudales, depende del índice que uno utilice para calcularla. Es solo meteorológico. En cambio, la escasez hídrica tiene relación a la oferta y la demanda, o sea, cuánta agua tengo yo disponible y cuánto quiero usar. Y en eso es lo que tenemos que avanzar. Para no tener escasez hídrica tenemos que lograr que tengamos una oferta igual a la demanda. Y acá en la demanda, ojo, que muchas veces solo consideramos qué es lo que se propone, después les voy a contar en la mesa, del agua. Solo para la demanda consideramos los usos industriales, agrícolas, domésticos, etcétera, y se nos olvida uno de los usos más importantes, que es el de los ecosistemas, que si los ecosistemas no tienen este recurso, tampoco no se va a poder mantener en el tiempo. Si ahora nos vamos a lo que es cambio climático, acá hay que tener primero claro qué es el cambio climático, y es un cambio a través del tiempo. Y ha habido una discusión, ¿cierto?, si este es natural, este cambio climático que estamos viendo, estas tendencias a la disminución de las precipitaciones en el sur, como vamos a ver más adelante, en el norte se ve un aumento, y si esto es natural, como parte del ciclo natural de la Tierra, o es algo causado por la actividad humana. Pero lo que define el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que el cambio climático tiene una parte natural más una parte causada por la actividad humana. Y vamos a ver que cuando partió la revolución industrial, etcétera, en gráficos más adelante, esto ha hecho que suban mucho más aceleradamente las temperaturas. Y otra cosa importante tener claro, que el clima no lo podemos medir con la variación de temperaturas, por ejemplo, de un año a otro. El clima es un comportamiento medio que por lo menos se toma un tiempo de 30 años, una serie de 30 años, para poder definir cuál es el clima de cierta zona geográfica. El clima, por cierto, entonces está relacionado con la ubicación geográfica y con las condiciones atmosféricas, pero en un tiempo prolongado de tiempo. 30 años se calcula siempre. ¿Y qué hemos visto esto? ¿Tenemos evidencia del cambio climático? Sí, estos son gráficos del informe del IPCC, y podemos ver claramente hasta el 1900, estos son las anomalías promedio, o sea, cuánto ha subido o ha bajado la temperatura respecto al promedio global, ¿cierto? Y podemos ver que en los últimos años este ascenso ha sido muy rápido. Yo he visto en estaciones acá, mi modelación, mi trabajo de investigación es propiamente en la zona y región del Biobío y de la Araucanía, y ahí he visto, por ejemplo, estaciones que han aumentado hasta 0,2, hasta en los últimos 40 años, 1,8 grados en promedio, lo que es mucho. Y también podemos ver que esto trae consecuencias, por ejemplo, la subida del mar. Y si lo vemos ahora a nivel global, ¿cierto?, tenemos que distintos escenarios que se espera que se proyecta para el futuro. Acá tenemos distintos escenarios, estos RCP 2.6, RCP 8.5, cuando ustedes lo vean, eso significa que son distintos escenarios de cómo nos vamos a hacer nuestro crecimiento en la Tierra, cuántos gases de efecto invernadero, cuántos gases vamos a emitir, vamos a tener economías más sostenibles, etc. El RCP 2.6 es más favorable, el RCP 8.5 es mucho más extremo. Y podemos ver que en el caso de más extremo, vamos a tener, esto está proyectado hacia fines de siglo, podemos tener en algunas zonas del mundo incluso aumentos de la temperatura de 11 grados Celsius, y también podemos ver que Chile acá, en cuanto a las precipitaciones, en la mayor parte de Chile estamos en un descenso de precipitaciones y en algunos sectores en un aumento, eso lo vamos a ver más detallado. Entonces, si nos vamos ahora a lo que pasa en Chile, tenemos que una de las mayores vulnerabilidades que existen en Chile es el agua, el recurso hídrico.
Pero además, antes de hablar de eso, quiero decir que Chile en sí es un país muy vulnerable ante el cambio climático. Tiene 7 o 8 de las 10 o 11 características que define el IPCC para considerarlo vulnerable. O sea, estamos dentro de los 10 países más vulnerables a los efectos del cambio climático. O sea, eso que nos indica que tenemos que tomar medidas tanto de mitigación como de adaptación. ¿Qué son las medidas de mitigación? Las medidas de mitigación tienen relación a cómo yo logro capturar y emitir menos carbono, menos gases de efecto invernadero. Y la adaptación es cómo yo, qué cosas hago para poder adaptarme a la condición que estoy teniendo y que tengo menos agua y que a futuro puede que tenga menos aún. O en el caso, por ejemplo, del norte, donde tenemos precipitaciones ahora más intensas, etcétera, ¿qué hago para disminuir el riesgo ante estos eventos extremos? Y uno de los grandes problemas que tenemos acá en Chile para poder estimar y poder tomar medidas adecuadas es la falta de datos hidrometeorológicos. No hay que desconocer que desde el año 2000 a la fecha hemos ido aumentando bastante estos datos, pero aún así estamos muy bajos. Por ejemplo, en el caso de las precipitaciones tenemos una estación cada 818 kilómetros cuadrados en promedio en Chile. Y esto es en promedio en la zona central, están más cerca, pero si ya nos vamos a las zonas más extremas, la densidad de estación es mucho menor. Y de temperatura esto es peor todavía, tenemos una en promedio cada 1300 kilómetros cuadrados. En Europa eso tienen una por cada 100 kilómetros cuadrados más o menos en promedio para que vean las diferencias. O sea, nos falta mucho en ese sentido y sobre todo, por ejemplo, no tenemos casi control en lo que respecta a la zona de la cordillera, la medición de nieve, etcétera, que es un suplemento muy importante de agua para el verano. ¿Y qué estamos observando? Estos son datos de la Dirección General de Agua, un informe que hace todos los meses, que es disponible. Este es el informe de junio. Y si nos vamos, estas son las precipitaciones acumuladas hasta junio del 2020 y comparado con el promedio histórico del 81 al 2010. ¿Y qué podemos ver? Que en general estamos con un superávit con respecto a la misma precipitación a esta fecha. Lo que es bueno, el año pasado si veíamos este gráfico, estaban todas las estaciones con un déficit muy importante. Pero así y todo, como les decía, en algunos casos tenemos superávit, en otros déficit. Si nos vamos ahora a cómo se expresa esto en los caudales, podemos ver que a pesar de tener una cantidad de precipitación mayor a lo normal o muy por debajo de lo normal en la mayor parte de Chile, sí tenemos un déficit de caudales con respecto a un año, al promedio histórico del mismo mes de junio. Y eso es a nivel nacional. Por ejemplo, podemos ver acá en la zona norte que en el río Copiapó tiene un déficit de 67% respecto al mismo promedio histórico para este mes de junio. O sea, a pesar de que, si nos vamos a retrocedemos, a pesar de que tenemos un superávit en esta región, ¿cierto? En Antofagasta, en la región de Antofagasta también tenemos un 100%, no, en Antofagasta, perdón, acá arriba tenemos un 46% de superávit, igual si nos vamos acá, tenemos un gran déficit. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que este año nos estemos aproximando a un año normal, no significa que vamos a solucionar el problema de sequía que estamos viviendo durante los últimos 10 años. ¿Y qué se espera para Chile en el futuro? Tenemos acá, esta es la línea base de precipitaciones, donde tenemos la línea base, es el promedio entre el año 85 y el 2015, comparado con distintos modelos que predicen precipitaciones hacia el futuro. ¿Y qué podemos ver? Esta es la precipitación anuales promedio, ¿cierto? Y acá, ¿cómo va a variar? Si va a disminuir o va a aumentar. Si nos vamos a la zona y vemos los colores, podemos ver que todos los modelos que nos indican
una disminución de las precipitaciones en la zona centro-sur de Chile. ¿Qué pasa? En la zona norte, ahí tenemos diferencia entre los distintos modelos. Por ejemplo, el modelo CISAIRO, que es de Australia, nos indica que en una parte, ¿cierto?, vamos a tener una disminución, pero por otro lado, los otros modelos nos indican aumento de las precipitaciones y en otros lados que se va a permanecer en la cordillera, por ejemplo, que va a permanecer similar a la condición entre 1985 y 2015. Entonces acá surge el cuestionamiento, o sea, acá se preguntan las autoridades, entonces, ¿con cuál escenario, con cuál modelo me quedo? ¿Qué hago? Y ahí es donde es bueno tener todo y hay que empezar a tomar medidas que, a mi parecer, tenemos que tomar, nunca nos podemos ir a los tan extremos o a los tan, hay que sacar un promedio. Doctora Esther, 2 minutos más. Ya. ¿Y qué pasa con la temperatura? Puse la misma acá. ¿Y qué pasa con las otras variables? Por ejemplo, estos cambios en la precipitación me van a traer cambios también en la evapotranspiración y en el promedio de la escorrentía. Y podemos ver que en la zona norte no se ve reflejado tanto estos cambios como sí son para la zona centro-sur del país. Y esto, por supuesto, afecta a las distintas actividades asociadas al recurso hídrico, donde tenemos que la nubecita, esto es cuánto va a precipitar acá los distintos escenarios. En la zona norte vemos que van a aumentar las precipitaciones y va a aumentar la temperatura, y esto va a afectar a las distintas actividades, va a afectar en forma negativa, de acuerdo a este informe, ¿cierto?, a la minería, ¿cierto?, al agua potable, y en forma que es incierta a la pesca y a la pesca, en este caso, y acuicultura. Y ahora rápidamente un poco lo que fue la Mesa Agua. Esto fue un comité científico, participaron 156 científicos y junto también a la red de investigación en recursos hídricos, donde está acá el profesor Olate que participa ahí, Olave que participa en esta mesa. Y el informe se enfocó en 5 temas: introducción, la gobernanza del agua que podemos hacer, cómo podemos hacer frente, qué pasa con la calidad de agua y qué pasa con las medidas de adaptación. Y acá se generaron 34 recomendaciones y estas las pueden ver si tienen, como ya no me queda tiempo, acá está, les dejo el link para que puedan descargar estos informes y las puedan ver en mayor detalle. Y por último, no dejar esto, que todo lo que hacemos tiene que ir en pos de que cumplamos y logremos avanzar en los 17 objetivos y 169 metas que tenemos en relación a objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Alejandra Esther Gueche por su ponencia en esta conferencia. Y ahora, para continuar con el diálogo en torno al agua, que hoy nos convoca el doctor Álvaro Carevich, ofrece la ponencia Sustentabilidad de los recursos naturales en Tarapacá, caso del agua en la Pampa del Tamarugal. Don Álvaro Carevich Rivera es máster y doctor en agroecología, sociología y desarrollo rural sostenible. Es académico del área de agricultura del desierto y actual decano de la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Arturo Prat. Adelante, doctor Carevich. Bueno, buenos días a todos y todas. Primero que nada agradezco la invitación a este seminario. Y el tema que voy a tratar en el día de hoy es un tema que me está convocando ya hace varios años y que tiene que ver con la sustentabilidad de la región desde el punto de vista del uso de los recursos naturales, especialmente los usos ecosistémicos que tienen que ver con los elementos abióticos de él, ¿no? Llámese biosfera, agua y suelos. En esta ocasión voy a hablar sobre el tema del agua en la región y de un carácter bastante endógeno. Si nosotros vemos, por ejemplo, el tema mundial del agua, no voy a hablar de todos estos elementos que ustedes están observando ahí, sino que algunos de ellos. Nosotros tenemos prácticamente una pandemia igual que la del COVID en este momento en el mundo y que es sostenible, pero que no se conoce y que en el fondo no se le da la importancia que tiene. Son 10.000 muertes diarias por
consecuencias directas e indirectas del agua en el mundo. Hay un dato importante que quiero darle a conocer. El 80% de las mujeres rurales en el mundo recorren promedio 8 kilómetros para poder obtener agua para su familia y especialmente para sus hijos. Por lo tanto, esos son elementos que yo creo que hay que tener en cuenta con relación a la importancia que tiene el agua, no solamente desde los aspectos de la utilidad productiva económica, sino que de lo que se denomina la esencia del agua. Y en función de eso, yo tengo una pregunta por la cual quisiera que todos se la hicieran y que tuvieran una respuesta a ella. Yo digo, ¿el agua tiene un valor de uso o de vida en un ecosistema territorial? Ahí les puse, obviamente existen dos respuestas, las cuales representan la concepción de sustentabilidad del agua. Indudablemente para algunos tiene un valor de uso, y ahí es donde vienen los problemas, pero para mí personalmente y para muchos profesionales que están dedicados a ver la sustentabilidad del agua, el valor del agua no tiene un uso, tiene una vida por detrás. Es decir, es en el fondo una experiencia de vida que genera justamente la esencia del desarrollo humano en el planeta. En función a eso, por ejemplo, el agua, nosotros tenemos que concebirla como parte de fuente de vida. El agua hay que concebirla como un ser vivo. Está dentro de los elementos abióticos, pero obviamente si uno hace una relación directa con lo que tiene que ver el valor de vida del agua, es un agua viva, ¿no? Y el agua es un todo. Las comunidades indígenas muy bien clarifican este sentido en la relación de darle al agua la esencia del desarrollo de la vida, tanto de los vegetales, de los animales, como de los seres humanos. Cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué entonces estudiar la sustentabilidad de los elementos que tienen que ver con la naturaleza abiótica de un territorio, de un ecosistema? Primero porque esto sirve para que a través de la biodiversidad, del uso de la biodiversidad, en el territorio puedan permanecer los diferentes grupos humanos. Segundo, que se genere una identidad para ser, que es la cultura. Y tercero, el espacio para hacer, que es el territorio, la ocupación de un territorio. Por lo tanto, estos son los elementos del conocimiento lógico que debemos tener en función de estos recursos naturales, en este caso concreto el agua. Es decir, con el agua permanezco, con el agua soy, y con el agua puedo provocar un hacer dentro de un territorio que me permite la sustentabilidad especialmente, ¿no? Ahora bien, voy a entrar en el tema específico de lo que yo quiero hablar en el día de hoy. Y tiene que ver con 300.000 personas. En este momento, cuando yo me pregunto, y me he estado preguntando todos estos últimos años, ¿qué grado de sustentabilidad tienen 300.000 personas en la región de Tarapacá, involucrando Alto Hospicio e Iquique? Yo la verdad es que soy muy negativo en eso. Tenemos prácticamente una poca posibilidad de darle sustentabilidad a este territorio. Siempre se habla de las proyecciones que tiene el territorio, del crecimiento que puede venir o que ya se está realizando, pero nunca se habla de cómo estas proyecciones y este crecimiento regional están directamente relacionados a la sustentabilidad, en este caso del agua. Fíjense ustedes que en los cuales yo me incluyo, habemos 300.000 personas que dependemos de una cañería de 100 kilómetros de distancia, con un grosor de aproximadamente 80 pulgadas, para que podamos subsistir de agua. Eso es insustentable. Es insustentable porque además de donde se está extrayendo el agua, es un ecosistema de desierto extremo, extremadamente frágil. Y además, si a eso le agregamos el componente de la escasez de estudios para saber y para sacarnos de la cabeza ese signo de interrogación de cuánta agua tenemos para seguir desarrollando nuestra región en los ámbitos territoriales que ya les he explicado, es prácticamente nula. Fíjense en ustedes que si uno analiza estas características del acuífero subterráneo de la Pampa Altamorugal, se empieza a dar cuenta que en el fondo las áreas en las cuales se está incluido estos 18.000 kilómetros
de superficie, prácticamente no están siendo estudiadas como corresponde. Y estoy hablando del acuífero subterráneo de la Pampa del Tamarugal, que se denomina como el acuífero Soledad. Este acuífero de la Soledad está distribuido en 3 grandes secciones. Una sección del área de Aroma, que está en el lado norte de la Pampa del Tamarugal, que tiene afluentes como el río Curaña, Ariquilda y el río Tarapacá. Tenemos una parte intermedia, que es la Tirana, con los afluentes de Mamilla, Tambiño y Juan de Morales, y tenemos un área hacia el sur de la Pampa del Tamarugal, que está teniendo afluentes desde Pica, Matías, Chacaríes y Guatacondo. Entonces, en función a ese dato, en función a la sustentabilidad de todos nosotros, lo que están escuchando en este momento, son partícipes de este problema. Hay un grado de sustentabilidad tal que hay que tratar de manejarlo en forma inmediata. Estamos en una situación grave, yo considero una situación grave. Yo aquí les traigo estudios que los estoy permanentemente monitoreando, y aquí les quiero mostrar cuál es el déficit en este momento de entrada y salida del acuífero del agua subterránea de la Pampa del Tamarugal. Nosotros tenemos un ingreso aproximado de agua de 1.344 litros por segundo. Lo otorgan las quebradas, por ejemplo, de Tarapacá, que ya he mencionado en las imágenes que ustedes han visto, como por ejemplo la quebrada de Guatacondo, la quebrada de Mamiña, la quebrada de Camiña, ¿no? Y la quebrada de Tarapacá, que nos dan alrededor de 976 litros por segundo. Y después hay un recurso hídrico del altiplano de alrededor de 368 litros por segundo. Eso nos otorga un ingreso a la cuenca de la Pampa del Tamarugal de 1.344 litros por segundo. Pero fíjense ustedes, ¿cuál es la descarga? En el área agrícola tenemos aproximadamente 329.6 litros por segundo, agua potable para las 300.000 personas, 2.177 litros por segundo. La minería se está llevando, en este caso, exclusivamente la minería no metálica, la minería del yodo se está llevando a 648.3 litros por segundo, y la evapotranspiración son aproximadamente 1.286 litros por segundo. Es decir, tenemos una descarga y uso del agua de 4.440.9 litros por segundo. Hay un déficit en este momento de 3.096 litros por segundo. Y esto, ¿qué es lo grave? Lo grave es que prácticamente desde el año 1995 no se hacen estudios específicos para saber de qué manera esa capacidad que aparece ahí de 27.000 millones de metros cúbicos, que fue dicha en ese año, 1995, por la JICA japonesa, un estudio que se hizo en ese entonces, y que no se ha vuelto a repetir en la actualidad, y eso es lo grave que yo considero, nos indica esa capacidad. Pero resulta que desde el año 95 han pasado 25 años, donde ese es el gran signo de interrogación que yo digo que tenemos en la región. Es decir, ¿cuánta agua nos queda? ¿Por qué? Porque además hay que considerar que una parte importante de este acuífero subterráneo tiene agua semifósiles, aguas que van desde los 8.000 a los 10.000 años en el sector de Canchones y aproximadamente 11.000 a 18.000 años en el sector de Pintados. Es decir, son aguas que se han depositado en ese entonces y lo que está ingresando es una porción muy mínima. Por lo tanto, es urgente. Yo diría es una prioridad inmediata de la región para su perspectiva futura, saber qué está pasando con el agua que estamos extrayendo en la Pampa del Tamarugal. Hay 300.000 personas, en las cuales, repito, me incluyo, que estamos en una situación donde yo claramente digo de insustentabilidad regional, ¿no? Por lo tanto, ese es un punto importante. Aquí, por ejemplo, les traigo algunos indicadores y lo pongo en signo de interrogación. El consumo de agua potable, por ejemplo, de 300.000 personas en el actual, digamos, y teniendo un análisis desde el año 1998, vean ustedes cómo ha ido aumentando, ¿no? En el 2018 es un dato de agua al altiplano que obviamente yo lo tengo reflejado en el análisis anterior solamente de 2.177, porque no tengo la seguridad si acaso ese es el consumo que se había proyectado al año 2018 3.476 litros por segundo.
Pero además, al lado derecho ustedes de la transparencia pueden ver el consumo en minería. 1 kilo de cobre consume 192 litros de agua. En este momento estamos hablando de 700.000 toneladas, por lo tanto son 134.400 litros de agua. Y además, algo muy importante, en la minería no metálica, que es la producción de yodo, y que está en plena pampa del Tamarugal y que se lixivia las 24 horas del día a través de pila para extraer el yodo, se utiliza 3 veces más. Es decir, se usan 576 litros por kilo de yodo. Estos son antecedentes que nos mueven a pensar mucho más el carácter sustentable que podemos tener en estas dos grandes ciudades, ¿no? Aquí les traigo, por ejemplo, un cuadro evolutivo del uso del agua en la región de Tarapacá. Vean ustedes cómo ha ido variando el porcentaje del uso del agua. El año 87, la minería, por supuesto que alcanzaba un 5%, porque obviamente el despegue de la minería se produce a contar del 95 en adelante. Ya el año 95 empieza a cambiar este gráfico con una evolución porcentual mucho mayor en la minería y la ciudad se coloca en el medio y la agricultura, por supuesto que empieza a tener una baja ostensible. Para el 2004, digamos, tener estos antecedentes, de acuerdo a las pertenencias de agua en la Pampa del Tamarugal, de aproximadamente un 50% del uso del agua en el acuífero subterráneo de la Pampa del Tamarugal se lo lleva a la minería, el resto de la ciudad y un porcentaje muy menor la agricultura. Por lo tanto, yo pienso que no vamos de nuevo a estar a puerta de algo que ha sucedido en la historia. Es decir, cuando en 1930 y hasta 1950 se empieza a utilizar el agua de Chintahuay para Iquique, ¿qué es lo que se produce? Se produce el secamiento de la quebrada de Quisma, el secamiento de hectáreas de vides en el sector de un poco más al sur de Matilla. Esa quebrada la secó completamente el agua que se extrajo para traerla en este caso concreto, a la ciudad de Iquique. No hay que hacer cosa que estamos en un segundo proceso de exfoliación de un recurso de agua importante y que no solamente 300.000 personas nos veamos afectados, sino que además se ve afectado todo lo que es el ecosistema del desierto extremo, es decir, donde se ubica justamente el acuífero de la Pampa del Tamarugal. Recuerden ustedes además que los acuíferos subterráneos son las reservas mundiales de agua que tiene el planeta. Por lo tanto, yo pienso que urge que este tema sea tratado en forma, yo diría, prioritaria para la perspectiva del desarrollo regional. Cuando se habla de economía circular, cuando se habla de proyección de la región, cuando se habla de crecimiento demográfico de la región, por favor, tiene que estar basado en un sistema de que el ecosistema, en este caso del recurso agua, esté bien planificado, muy bien planificado. Y eso no se está haciendo. Ese es un problema regional y por favor hay que internalizarlo como tal. Para terminar, yo aquí traigo algunos principios para la gestión sustentable del agua. Esta ponencia dura mucho tiempo, ¿no? Pero he estado tratando de ajustarme al tiempo que se me dio. Y yo pienso que hay ciertos principios que cuando nosotros queramos planificar el tema del agua en la región, por favor los tomemos en consideración. Primero hay un principio de agua como derecho humano que creo que hay una profesional que va a hablar posteriormente de esto, ¿no? Y si ustedes se fijan, al lado izquierdo está lo que se hace y al lado derecho lo que se debe hacer. En este momento el agua es considerada como un simple recurso productivo. No obstante ello, yo pienso que el agua debe ser considerada como un derecho humano donde sea un efectivo activo ecosocial, donde el agua sea considerado un componente donde lo social sea prioritario. Este es el único país en el mundo que al agua se le considera como un bien incluso transable. Es el único país en el mundo. Por lo tanto, eso de una u otra manera nos afecta. Nos afecta en el sentido de que no está siendo considerado el agua como un activo ecosocial, está siendo considerado como un activo económico. En este momento hay profesiones, oficios en la región que son corredores de agua. ¿Qué significa eso? Igual que los corredores de propiedades. Son personas que se dedican
a vender y a transar el litro por segundo de agua en la región. Hoy en día, el litro por segundo en la región, en el sector de la Pampa Altamorgal, está entre 25 a 30 millones de pesos el litro por segundo. Por lo tanto, es un tremendo negocio, ¿no? Doctor Carovich, un minuto nada más. Bueno, Gracias. el segundo principio tiene que ver el agua como racionalidad económica. Es decir, no se puede seguir haciendo un dumping medioambiental. Tenemos que tener una recuperación de esos costes medioambientales. Tenemos una responsabilidad, un compromiso en el valor de vida. Tercero, el agua con tecnología apropiada. Ya lo habló incluso Bernardo de cómo esta ciudad de Iquique prácticamente se desarrolla en base a la salinización de agua. Por ahí hay un relato muy interesante de un francés que llega en 1876 y dice que la única posibilidad de tomar agua en Iquique es el agua semisalada, que se desala justamente en el territorio de la ciudad, ¿no? Y cuarto, el agua como recurso de no resiliencia. Por favor, hay 300.000 personas en juego. Aquí no es una lucha entre sectores económicos competitivos, entre la minería y la agricultura, sino que hay un problema de sustentabilidad regional. Por lo tanto, fijémonos en lo que significa la capacidad de soporte del agua del acuífero, del agua de la Pampa Altamorgal. Y finalmente, un llamado de Mama Paggi, que es un anónimo de Filipo. Escuchen atentamente. Agua de soledad, sustento de Tarapacá, soledad sin Uma, Pachamoma, Yerma y Enjuta. Malcu, ¿tiene el agua un valor de vida o simplemente de uso? Gracias. Muchas gracias, doctor Carovich, por su presentación en esta jornada. Completando en el panel de expertos hoy de esta conferencia, nos acompaña la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, doctora Nancy Yáñez Fuenzalida, con la ponencia. Bueno, primero la doctora Yáñez Fuenzalida es abogada, es máster en Derecho Internacional, mención Derecho de los Pueblos Indígenas de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, y doctora en Derecho por la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como profesora de Antropología Jurídica en la mencionada Casa de Estudios, coordinadora del área de investigación del Observatorio de Derecho de los Pueblos Indígenas y desde el 2018 a la fecha como directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Su ponencia se titula Efectos del estrés hídrico en la capacidad de adaptación autónoma transformativa de los pueblos indígenas del norte de Chile al cambio climático. Doctora Yáñez, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, gracias Rocío, muchas gracias a la Universidad Arturo Prat, felicitaciones por esta iniciativa, es un placer poder compartir esta mañana en este panel y por todas las motivadoras presentaciones que sirven de un marco maravilloso para poder tener el privilegio de exponer al final, ¿no?, de estas ponencias. Bueno, para efectos de esta presentación, he querido traer al debate precisamente cuáles son las barreras que impone el modelo extractivista, particularmente en nuestro país, donde el modelo extractivista se funda en una legislación que privatiza un recurso esencial, como es el caso del agua, con múltiples funciones sociales, productivas, ambientales, culturales, como ha sido señalado. ¿Y de qué manera esta barrera entonces impide la capacidad de adaptación que tienen particularmente los pueblos indígenas? Y he utilizado los conceptos de adaptación autónoma y transformativa a efectos de dar cuenta cuáles son los espacios que en contraposición al modelo extractivista tienen hoy día los pueblos indígenas para desarrollar sus proyectos civilizatorios en las condiciones en las que actualmente se desarrolla precisamente este sector productivo. Cuando hablamos de adaptación autónoma, la adaptación autónoma implica la adaptación espontánea, consiste en los ajustes que realizan las sociedades para enfrentar las condiciones de variabilidad del mundo en que viven. Y los pueblos indígenas, con su trayectoria ancestral, tienen una tremenda experiencia de adaptación a los impactos del cambio climático, y no solamente ello permite que en definitiva pudieran enfrentar bajo ciertas condiciones las problemáticas que hoy día enfrentan, sino que también podrían tener una
una experiencia señera para el resto de las sociedades. La adaptación transformativa busca precisamente cambiar los atributos fundamentales del sistema en respuesta al cambio climático. En este caso en particular, nos parece que pensar en una adaptación transformativa implica entonces ajustar las políticas públicas y por supuesto que ajustar los marcos normativos que hoy día actúan precisamente como una barrera de contención para el desarrollo de para el desarrollo no solamente de las sociedades indígenas, sino que además, como aquí ha estado señalado, para la sustentabilidad de nuestras sociedades, en particular, ¿no? Y quiero hacer el énfasis acá por cómo venimos desarrollando o impulsando la industria extractiva en un contexto de cambio climático. Entonces, el cambio climático está generando transformaciones productivas, fundamentalmente en los modelos tradicionales. Ya se señaló acá en las ponencias que me precedieron, cómo específicamente en la región de Tarapacá ha afectado las prácticas agrícolas de las comunidades, y ello evidentemente tiene un impacto no solamente en sus modelos culturales, sino que en bienes esenciales, como por ejemplo su soberanía alimentaria. La gestión sostenible de la tierra, sin lugar a duda, nos podría contribuir a reducir los impactos del cambio climático, y el panel intergubernamental de cambio climático así lo ha señalado. Por lo tanto, es urgente establecer estas estrategias transformativas en un esfuerzo en el que debiéramos estar unidos, ¿no?, todos los sectores de la sociedad. Los efectos diferenciados del cambio climático en las tierras áridas han sido relevados por el panel intergubernamental del cambio climático. Nos indica que efectivamente implica una reducción en la productividad de cultivos y ganados por parte de las sociedades tradicionales, fundamentalmente una clara disminución en la biodiversidad, y evidentemente una degradación del hábitat de aquellas poblaciones que habitan en zonas secas, como es el caso de la región de Tarapacá y todo el norte de nuestro país. En el caso específico de las comunidades indígenas, la principal preocupación es cómo esto afecta de modo radical sus proyectos civilizatorios y particularmente su soberanía alimentaria, generando evidentemente un incremento en sus condiciones de vulnerabilidad. Los efectos ya lo señalaba, ¿no? Quiero revisar la capacidad de adaptación autónoma transformativa de los pueblos indígenas del norte al cambio climático, pero me voy a focalizar fundamentalmente en la región de Antofagasta. Y lo voy a hacer porque he concentrado mis estudios en esa zona, pero fundamentalmente porque si recordamos el Atlas del Agua que nos presentó Alejandra, el nivel de estrés hídrico de esa región es sin lugar a duda el más crítico de todo el más crítico de todo el país. Y porque además la región de Tarapacá avanza hace un modelo similar al que se ha dado en la región de Antofagasta. Entonces, conocer la realidad de la región de Antofagasta nos puede alertar respecto a lo que no se debe hacer en la región o cómo contener en definitiva en la región. Recientemente, ¿no?, en la presentación anterior se señalaba cómo en definitiva hoy día el consumo de agua por parte de la minería en la región es del orden del 50% respecto al acuífero de la Pampa del Tamarugal, lo que ha cambiado entonces sustancialmente la distribución del uso del agua en la región y avanza en condiciones similares a lo que se genera en la región de Antofagasta. Cambio climático, tenemos dificultades para precisar el impacto, evidentemente no voy a ahondar en ello, los expertos ya lo señalaron, pero sí incorporar otra vez, primero, dar cuenta que evidentemente no hay consenso respecto a la forma en que el cambio climático va a afectar las precipitaciones en la zona y por lo tanto los estudios dan cuenta que podrían aumentar o decrecer, pero sí parece haber consenso en el incremento de la temperatura
que para la región Norte Grande y Altiplano se prospecta en 1,5 grados, ¿no? Pero una variable incuestionable que en un contexto de cambio climático se hace más crítica es precisamente la presión que las actividades productivas y particularmente las mineras tienen sobre los recursos hídricos. Y esto no solo para los procesos productivos, sino que además también para el crecimiento demográfico de las ciudades, de las regiones, que también presionan por los recursos hídricos que en general provienen de acuíferos confinados, como es el caso de la Pampa del Tamarugal en la región, o los acuíferos que se encuentran en los ecosistemas altoandinos, fundamentalmente en las vegas y bofedales altoandinos. Vamos a analizar específicamente el estudio de caso, los pueblos indígenas que habitan en la cuenca del Salar de Atacama. Me voy a focalizar en el Salar de Atacama. Son comunidades de origen atacameño que desde tiempos inmemoriales han habitado esta zona y que dependen absolutamente de la disponibilidad de recursos hídricos en el sector. Hoy día, tal vez una de las zonas de mayor estrés hídrico, en donde todos hemos fracasado, y yo quisiera mostrar un poco los impactos de la situación particularmente en el Salar de Atacama en relación a la sustentabilidad del agua. Pero no solamente la minería presiona por los recursos hídricos y además por los recursos paisajísticos que representa la disponibilidad del agua en esa región, sino que también el turismo. Por una parte, la minería y el turismo han crecido sin marcos regulatorios adecuados. En el Salar de Atacama, la distribución del recurso hídrico es el siguiente. El 70% del agua la utiliza la minería, el 17% del agua el sector agropecuario y el 13% para el consumo humano. Todos los informes dan cuenta que hay una absoluta insustentabilidad en el aprovechamiento del recurso hídrico y en el caso, y aquí quiero dar dos antecedentes preliminares, ¿no? En lo que refiere al Salar de Atacama, específicamente, mientras el agua que ingresa al salar fluctúa entre 6.575 y 6.975 litros por segundo, lo que se extrae, y digo entre comillas porque los estudios no son contundentes en la materia, sería del orden de 8.442 a 8.842 litros por segundo. Algunos de los acuíferos que son tributarios del Salar de Atacama, como es el caso del acuífero de Monturaqui, registran, Tilopozo y otros, registran una sobreexplotación de hasta 6 veces lo que es el volumen sustentable de extracción, ¿no? Entonces, evidentemente lo que tenemos es un escenario de sobreexplotación, que ha sido favorecido precisamente por el modelo de privatización que tiene el Código de Agua, que permite que el titular de un derecho de agua pueda hacer aprovechamiento del recurso en forma absolutamente soberana, hacerse propietario de este derecho real de aprovechamiento en forma gratuita y a perpetuidad y mantener el control sobre el recurso a salvaguarda de cualquier intervención de terceros, incluso del Estado, mientras acredite que está haciendo uso productivo de las aguas. Por lo tanto, hay una especie de incentivo a la sobreexplotación cuando no existen marcos regulatorios, en definitiva, adecuados para prevenir escenarios de sobreexplotación. ¿Cuáles han sido las correcciones? En primer lugar, ya en el año 1992 se prohibió la explotación de aguas subterráneas que alimentan vegas y bofedales, pero el caso del Salar de Atacama es paradigmático de que esta norma ha sido absolutamente ineficaz, o que cuando se ha aplicado ha sido insuficiente para evitar el colapso de este tipo de ecosistemas. Hay un reconocimiento al derecho de las comunidades indígenas sobre las aguas de uso ancestral,
litoral, pero no necesariamente eso ha reconocido los usos ambientales de las aguas y cómo éstas proveen a la integridad del hábitat en las que habitan los pueblos indígenas. No obstante ello, gracias a esta norma, las comunidades han permitido un control marginal sobre las aguas para garantizar por lo menos la habitabilidad de sus territorios. El desarrollo del derecho internacional está caminando o camina por un sendero que en definitiva lleva a salvaguardar precisamente las aguas como derecho humano en la medida de garantizar su uso no para fines de agua potable y saneamiento, es garantizar en definitiva la vida de las personas y las comunidades como agua para preservar los ecosistemas, y como agua para garantizar en definitiva la vida sobre todo de aquellas comunidades que dependen de los recursos naturales para su subsistencia. Entonces tenemos instrumentos como el Convenio 169 que protege los derechos de pueblo indígena en estos tres ámbitos, ¿no? Lo propio hace la Convención Americana de Derechos Humanos y normas específicas en materia medioambiental como son la Convención Ramsar, que protege humedales, y la Convención de Cambio Climático y contra la desertificación, que busca precisamente garantizar los derechos de los ecosistemas, los derechos fundamentalmente de los ecosistemas y las fuentes de agua, ¿no? Recientemente un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy relevante porque le ha dado contenido al artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y ha reconocido que en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos existe un derecho al medio ambiente sano y a la protección de los elementos que configuran el medio ambiente, y ello implica bosques, aguas, entre otros elementos y bueno, la biodiversidad que configura el ecosistema, el derecho a la alimentación adecuada y el derecho al agua, todos como derechos autónomos, es decir, como derechos humanos susceptibles de ser exigibles al Estado y respecto de los cuales el Estado y sus instituciones tienen una obligación de garantía. Doctora Yáñez, Estoy en el límite de mi tiempo, sí, y quiero terminar dando cuenta de cómo esta situación o cómo esto se expresa en el territorio. Y lo quiero hacer precisamente a propósito del caso que indiqué recién, que es el caso de la extracción de aguas en el acuífero de Monturaqui. O sea, la Dirección General de Aguas alertó que en ese acuífero se estaban extrayendo aguas hasta por 6 veces la capacidad del acuífero. Minera Escondida tenía derechos a extraer agua de ese territorio hasta el año 2019. Presenta un estudio de impacto ambiental para extender su explotación hasta por 11 años, no obstante que habían informes que alertaban respecto a que el acuífero estaba sobreexplotado. Mientras se tramita el estudio de evaluación de impacto ambiental, la Dirección General de Agua denuncia sobreexplotaciones en el acuífero. Y hace 2 días atrás tomamos conocimiento, en definitiva, que el acuífero está absolutamente sobreexplotado, que hay un grave daño ambiental en las aguas, que el nivel freático del acuífero ha disminuido en 25 centímetros, afectando gravemente las vegas de Tilo Pozo. Y la Superintendencia del Medio Ambiente finalmente lo que estima que se dan las condiciones para formular cargos graves respecto de Minera Escondida, pero no formula cargos por daño ambiental. Entonces, finalmente habilita las herramientas más débiles que tiene el sistema y que consisten precisamente en que la empresa pueda presentar un plan de cumplimiento respecto de mitigaciones ambientales en el acuífero. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, no? Es poner sobre la mesa las alertas.
alertas, ¿no? Las alertas que demuestran que estamos llorando sobre la leche derramada en circunstancias que todos los antecedentes daban cuenta de que ahí había un escenario de riesgo para un acuífero fundamental en un ecosistema que presta servicios no solamente a la minería, sino que a las comunidades indígenas aledañas, a todo el territorio que en definitiva depende también de ese ecosistema para el desarrollo de actividades productivas alternativas como ganadería, turismo u otras. Entonces, hay aquí un gran ausente, que es en definitiva la institucionalidad pública para aplicar un principio precautorio que nos permita efectivamente tener consistencia entre los riesgos del cambio climático, los riesgos de que implica la vulnerabilidad ecosistémica del territorio y la necesidad de evitar prácticas que puedan en definitiva poner en riesgo o sacrificar la sustentabilidad de los ecosistemas, porque si se sacrifica, la vida no es viable en esos territorios. Muchas gracias, doctora Yáñez, por su presentación. Entonces ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas de acuerdo a lo que recibimos por las redes sociales. La primera va dirigida al académico Cristian Carrasco y dice, la mega sequía y la extracción de agua permitida para los procesos mineros que futuro nos espera como región. ¿Cuáles son las acciones de mitigación? Bueno, en realidad, por lo que yo mostré, el agua sigue disminuyendo, principalmente los niveles freáticos, y como ya se han dado información con respecto a aquello, la única opción que queda es desalar agua de mar. No hay otra. Y eso debe ser considerado las inversiones que realizan las mineras u otro ente que vaya a extraer productos naturales y requiera agua, debe considerar el agua salada. Eso es lo que de alguna manera no queda otra opción. La única que además de todo lo que significa el disminuir los procesos de utilización de agua. Eso obviamente también va a depender del tipo de cobre que se encuentre, porque hay uno que requiere más agua que otro. Entonces, tiene que pasar por ahí, por inversiones que tengan que hacer toda esta minería e industrias para desalinizar. Obviamente que es todo un problema, la altura a la cual se encuentran las mineras es bastante, significa un costo impresionante, digamos, para lograr llevar allí, pero no hay otra opción. Debe ser considerado una inversión cuando se plantean estos proyectos mineros. Muchas gracias. Para la doctora Esther, para el norte de Chile, con el aumento en la frecuencia, intensidad y magnitud de los eventos extremos, ¿qué pasos metodológicos recomendaría para comprender a nivel local los cambios y poder adaptarnos? Y en los escenarios de escasez, ¿las alternativas hídricas debiesen considerar dinámicas o manejo integrado de riesgo? Bueno, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Y sí, yo creo que hay que trabajar a nivel comunal, sobre todo. Bueno, primero lo ideal es trabajar a nivel de la cuenca y con una gestión integrada de la cuenca, donde integremos todos los usos y nos pongamos de acuerdo y se pongan de acuerdo entre los distintos usuarios en cómo vamos a usar el agua. Respecto al riesgo, ¿cierto? Al aumento de las inundaciones, etcétera, por el aumento de precipitaciones, esto sería necesario y es lo que se ha hecho, por lo menos yo no sé, no me manejo tanto en el norte y no sé si las ciudades cuentan con eso, pero en el sur se está trabajando fuertemente en los planes comunales de riesgo. Y esos planes analizan todos los riesgos a los que está afecto la comuna, tanto antrópicos como naturales. Nosotros como Centro EULA hemos trabajado en varios de ellos y son muy buenos porque además que tienen una componente importante participativa para llegar a este plan en el fondo de gestión de riesgo. Y esto es parte de los compromisos que tiene a nivel internacional Chile, que adquirió a través del marco Sendai, etcétera. Así que yo creo que una de las cosas importantes sería avanzar en esos proyectos y hay muchos municipios que no saben que la Subdere tiene platas a los que ellos pueden postular para trabajar en este tipo de planes de emergencia. Así que yo les recomiendo eso.
poder trabajar en ese sentido. Muchas gracias. Para la doctora Yáñez, hay una pregunta. ¿Cómo podemos aprovechar la situación actual de modificación de la Constitución actual para la protección o más bien reconocimiento del agua, medio ambiente como derechos humanos? ¿Es posible en nuestro modelo económico extractivo actual? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. No cabe ninguna duda que esto va a ser un elemento central en el debate, constitucional. De hecho, uno de los elementos que le da especificidad a esta constitución es que precisamente es la constitución la que establece este modelo privatizador del derecho de agua, estableciendo, ¿no?, que los derechos reales de aprovechamiento de agua pueden ser objeto de propiedad y por lo tanto estar amparados por la garantía constitucional del 19, número 24. Entonces, esto es precisamente lo que ha limitado las facultades regulatorias que tiene el Estado en materia de las aguas. Entonces, la primera cuestión que es necesario debatir es uno, ¿cuál es la naturaleza en el fondo? Si el agua es un bien esencial para la vida en el planeta, evidentemente debiera tener un estatuto jurídico consistente con eso. Y existe consenso, en primer lugar, que el agua debe ser garantizado como un derecho humano a efectos de que los usos insustituibles, como es el consumo para la población, ¿no?, ya sea para agua potable y saneamiento, los usos ambientales, que es lo que finalmente hacen viable en definitiva la vida en el planeta y garantizan que la Tierra no sea inerte. Son precisamente los que indican que el agua debe ser concebido como un derecho humano, como un derecho fundamental, ¿no? De la misma forma como las constituciones garantizan el derecho al medio ambiente. Entonces, este derecho debe estar salvaguardado de distintas formas, ¿no?, como el derecho al agua potable y el saneamiento, y como uno de los elementos fundamentales de la naturaleza, y por lo tanto una cuestión a debatir es precisamente su garantía como el reconocimiento del agua como garantía de protección ambiental. Algunas constituciones han reconocido aquí que la titularidad del derecho sobre la naturaleza no es de los seres humanos, sino que es de la naturaleza en sí misma, y de esa manera entonces se salvaguardan los ecosistemas de la presión antrópica que realizan las poblaciones. Entonces ahí hay un punto sin lugar a duda fundamental a discutir en la nueva constitución. De igual forma, el modelo extractivista yo creo que es un modelo a discutir en el marco constitucional. Por supuesto que en el modelo actual se hace muy difícil levantar esta discusión, ¿no? No obstante que los tribunales han avanzado en el reconocimiento de derechos con avances y retrocesos en materia ecosistémica, pero lo cierto es que el modelo extractivista también debe ser discutido, y debe ser discutido desde dos puntos de vista: desde su sustentabilidad económica. Chile, en definitiva, ha vivido severas crisis sociales y económicas. La crisis del salitre fue una de ellas. Chile fue uno de los países más afectados a nivel mundial por la crisis de los 30, precisamente por la vulnerabilidad que implica un país que depende de un modelo basado en commodities, y por lo tanto de la variabilidad de los mercados internacionales respecto de este modelo, ¿no?, económico. Hoy día, evidentemente, el modelo está en cuestión precisamente por las brechas que ha generado en definitiva en el país, y tenemos entonces un modelo que genera pasivos ambientales, pasivos sociales, de los cuales no se está haciendo cargo, y que implica además revisar las políticas redistributivas. O sea, las políticas, si el modelo extractivista se mantiene en nuestro país, evidentemente debe ser en un marco regulatorio que garantice en definitiva la sustentabilidad de la industria, tanto desde la perspectiva ecosistémica como social, no solo para las generaciones actuales, sino que también para las futuras. O sea, nosotros queremos Chile para un par de años más, y no queremos en definitiva
agotar nuestras reservas determinados por el valor que tienen las commodities en los mercados internacionales. Y segundo, es indispensable que no sea el chorreo, que es en definitiva las bases del capitalismo, el mecanismo de redistribución de la riqueza. Estamos viviendo en el país más desigual del planeta. Estamos dentro de los 10 países más desiguales del planeta. Por supuesto que el modelo debe ser, en definitiva, revisado. Y el modelo extractivista y el capitalismo, incluso el capitalismo en su versión de capitalismo regulatorio, está precisamente en discusión porque engendra profundas inequidades. Entonces hay que revisar el rol del Estado, el aumento de las normas de tributación y otros a efectos de garantizar el bienestar social, ¿no? Ya la crisis económica en Latinoamérica ha sido, la CEPAL ha alertado de que veníamos con un proceso de decrecimiento, se daba cuenta, ¿no?, de que teníamos que tener políticas de austeridad, y el COVID-19 nos enfrenta en esas condiciones de vulnerabilidad económica. Entonces, el modelo económico no goza de buena salud y es el momento de revisarlo. Muchas gracias. Para el doctor Karevich, y voy a tratar de enfocar esta pregunta en su especialidad que tiene que ver con la agricultura del desierto también. Dice, ¿qué aspectos deben incorporarse para lograr la sustentabilidad del recurso hídrico para la región de Tarapacá? Y en este caso, específicamente, sabiendo que necesitamos la sustentabilidad alimenticia de la región. Entonces, doctor Karevich, ¿cómo usted ve este panorama? Bueno, la verdad es que el panorama no es muy alentador, digamos. Ahí en la presentación, bueno, yo ya lo dije, ya no tuve mucho tiempo, es una presentación bastante larga, donde hay principios fundamentales en los cuales hay que basarse para generar un proceso de sustentabilidad, sobre todo de generación de alimentos, ¿no?, en base a un recurso natural como en este caso es el agua. Vuelvo a repetir, o sea, nosotros estamos a puerta y hablo de nosotros, de la ciudad, de los 300.000 habitantes que somos, Iquique, Alto Hospicio, estamos, yo creo que a puerta de generar un secamiento de otro ecosistema. Ya hicimos un secamiento del ecosistema de la quebrada de Quisma y capaz que sucede este otro ahora. Por lo tanto, yo pienso que la capacidad de soporte es uno de los principios fundamentales que hay que fijarse en él, ¿no?, para poder desarrollar esta compatibilidad o este diálogo de entendimiento que yo hablo de los sectores productivos. O sea, esa capacidad de soporte tiene que ver justamente con cuál es el agua que tenemos. Recuerden, y se lo vuelvo a repetir, o sea, han pasado 25 años y no sabemos cuánta agua tenemos ahora en estos momentos en el acuífero de la Pampa Alta Marugal. Y seguimos esfoliando esa agua. La seguimos foliando para varios componentes, como lo mostré en una diapositiva con respecto a los porcentajes de uso, ¿no? Agricultura, agua potable, minería. Entonces, vuelvo a repetir, aquí no se trata de empezar a confrontarse entre sectores, que el consumo humano, que la agricultura, que la minería. Se trata de cómo planificamos territorialmente lo que yo llamo el valor de vida del agua. Yo, por ejemplo, el año pasado hice un estudio aquí en la ciudad de Iquique, un estudio rápido de un testeo, 100 personas, les pregunté si sabían con qué agua se habían bañado en el día de hoy, o de dónde venía el agua de Iquique. ¿Saben ustedes, ciudadanos que tenían promedio 4 años de estar viviendo en la ciudad de Iquique, el 82% no tenía idea de dónde venía el agua de Iquique? Es decir, esa es una realidad que está sujeta a lo que llamamos la capacidad de soporte. O sea, si no tenemos conciencia de dónde viene el agua, que es un acuífero subterráneo frágil, que se desconocen sus antecedentes, o sea, el consumo, por lo tanto, y el uso de esa agua también va a ser irracional por la gente, porque no tiene idea de dónde viene. Entonces, un poco, por ahí Cristian lo decía, o sea, la educación en cuanto al uso del agua, Bernardo también decía, bueno, ¿cómo le damos ese valor de vida al agua, ¿no? Bueno, justamente si no entendemos acá en la ciudad de que esa agua
agua con la cual estamos usando todos los días proviene de un acuífero subterráneo que es tremendamente frágil y con datos absolutamente desconocidos en la actualidad, pues todo lo que se conoce desde el año 1995. Después han sido puros estudios repetitivos, nada. Pues los estudios verdaderos tienen que hacerse con radioisótopos, con tritio, ¿no? Fundamentalmente son marcadores moleculares, y eso no se ha podido hacer, ¿no? Por X circunstancias. Por lo tanto, yo pienso que si queremos generar una producción de alimentos que nos permita tener cierta soberanía alimentaria, por lo menos en el norte de Chile, recuerden ustedes que hoy en día tenemos el 42% del consumo de las verduras frescas en nuestra región, se produce por nuestros propios campesinos. Bueno, si no queremos que eso siga bajando y que nos pase como le pasó a Antofagasta, que prácticamente el 95% tienen que traerlo de productos vegetales frescos desde otras zonas, bueno, tenemos que tener entonces el pensamiento de la capacidad de soporte. Eso significa saber claramente qué vamos a hacer, yo diría en corto plazo, en los próximos 5 años, con el agua potable de 300.000 personas. Y la solución es una sola. La solución es desalación. Volver al pasado. Miren ustedes lo que les estoy diciendo. Pero obviamente las tecnologías de hoy son mucho más proclives a una tecnología mucho más eficiente, ¿no? Por lo tanto, capacidad de soporte es fundamental. De esa manera liberamos el consumo de agua y puede entonces en el desierto extremo, a través de una agricultura del desierto, poder seguir aumentando el porcentaje de productos vegetales para la alimentación del norte de Chile. Muchas gracias. Bueno, como ya varios de los expositores han mencionado, la oferta que tenemos actualmente es única. Así lo habíamos visto. Sin embargo, también es evidente que debemos diversificar. También una de nuestras oyentes, hace una pregunta sobre que tenemos un aprovechamiento minero que es muy alto en solamente 2 empresas. Y con todo esto, entonces, por eso fue nuestro rector generó esta iniciativa de unir a los diferentes ámbitos de la región, académicos, privados, públicos, para primero saber dónde estamos, que es esta base que estamos tratando de promover a nivel público en la región con este ciclo de conferencias, y después generar propuestas entre todos los sectores para ver cómo diversificamos esto y logramos entonces la eficiencia hídrica que todos queremos. Y para hacer la última pregunta a nuestro expositor, el doctor Guerrero, entonces ya conociendo esto, porque es evidente, el público así también lo conoce, ¿cómo usted ve, doctor Guerrero, el desafío que tienen ahora los gobiernos regionales y municipales con respecto al tema de la escasez hídrica y el cambio climático? Creo que básicamente, y me sumo a las palabras dichas anteriormente, acá lo que está en duda y lo que hay que reformular es un nuevo modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo que dialogue de manera creativa y respetuosa con el medio ambiente y con sus actores sociales, que promueva esta idea de la soberanía alimentaria que venimos discutiendo desde los años 80, esta idea incluso antes de la soberanía alimentaria y de otras más, cambiar la forma del diálogo entre el mundo privado y el mundo académico, por ejemplo. Esta instancia de ahora es una instancia extraordinariamente importante porque así el mundo privado puede pensar lo que piensa la academia, que estamos pensando en función de, como dice Álvaro y los otros que me antecedieron, pensando en una idea de desarrollo, de una idea de bienestar, no una idea económica. Y aquí el desafío plebiscitario, la nueva constitución, es vital. Como también es vital, conjuntamente con eso, la descentralización. O sea, que haya un poder local que tome realmente iniciativa en función de nuestras realidades regionales. O sea, si cruzamos su elemento, nueva constitución, nuevas pautas de convivencia, además de una descentralización con universidades como las nuestras que piensen en la región, podemos tener un buen pronóstico. Pero también el modelo extractivo hay que ponerle los límites. Y eso, si significa, por ejemplo, que tienen que gastar mucho dinero en desalinizar agua, lo tienen que hacer. Ahí después veremos qué otros problemas ecológicos se van a provocar con la desalinización del agua, que ese es otro tema, ¿no? Pero acá la solución es política y es técnica, y en algunos casos se mezclan ambas. Gracias, Rocío. Doctor Guerrero, muchas gracias.
Entonces, bueno, también otra de las conclusiones de las exposiciones era que necesitamos registros sistemáticos en los temas hidrológicos e hidrogeológicos para tomar acciones preventivas en vez de reactivas. Ese otro tema que también nos debe convocar. Y bueno, la Seremi de Medio Ambiente, que nos está acompañando por las redes sociales, nos indica también que este año sale el Plan de Adaptación del Cambio Climático de Recurso Hídrico y la Ley Marco de Cambio Climático, la cual establecerá obligaciones para el manejo de cuencas. Entonces, lo que también tenemos que, desde el punto de vista técnico, nosotros es ver cómo realmente lograr estas metas en nuestra región de la manera más eficiente. Hay varias otras preguntas que también nos hacen los usuarios, pero también les quiero mencionar que esta no va a ser la primera vez que vamos a debatir sobre estos temas, así que sus preguntas van a ser tenidas en cuenta, porque, por ejemplo, hay una sobre economía circular y eficiencia hídrica, y después de este encuentro, nosotros el 20 de agosto tenemos un nuevo encuentro relacionado con el agua potable, y 15 días después con las aguas residuales, y 15 días más tarde con economía circular y eficiencia hídrica. Así que todas las preguntas que nos han realizado por las redes sociales y cualquier otra que se les ocurra también realizar, porque la idea es tomar todos estos aportes de la comunidad y después en el corto, mediano plazo, plantear propuestas técnicas que convoquen a todos. Entonces, en honor al tiempo, porque teníamos programado hasta las 11, agradecemos a todos los expositores y a cada uno de los participantes en esta jornada su audiencia, y a nombre de nuestro rector, don Alberto Martínez Quesada, y de las instituciones que organizaron este evento, los dejamos invitados para la próxima conferencia del ciclo El agua como aspecto relevante para el desarrollo de territorios inteligentes en el desierto de la región de Tarapacá, la cual realizaremos el jueves 20 de agosto en el mismo horario, y que, como les decía, se centrará en el agua potable. Hasta pronto y nuevamente muchas gracias. Universidad Arturo Prat, la universidad que quiero, acreditaba.